Mi nombre es Luis Ernesto Esteban Macías, propietario de esta finca que se llama San Luis. Estamos ubicados en el municipio de San Vicente de Chucurí, en la bahía del centro, sector Germania, a una altura aproximadamente de 980 metros sobre el nivel del mar, y tenemos aproximadamente 18 años de estar trabajando en estos proyectos productivos. A ver, como le comentaba, el gran pasión que tengo por el campo hizo que finalmente yo adquiriera estos terrenos, y teniendo en cuenta que como son terrenos pequeños, necesitaba adaptar esos terrenos pequeños a algo productivo. Y cada proyecto que hemos desarrollado aquí en esta finca son proyectos que son autosostenibles. Podemos decir que esto es una granja integral autosuficiente, porque en pequeños terrenos podemos tener muchos animales. Por ejemplo, en este momento estamos aquí en el aprisco principal, donde en 1,5 hectáreas tenemos aproximadamente 200 animales con pastos de corte, aproximadamente 12.000 metros en pastos de corte, con sus bancos de proteína, y unos 3.000 metros en lo que es las instalaciones, los corrales, en fin, todo lo que se necesita para el manejo de estos animales. Igualmente, pues tenemos otros proyectos como son de bovinos, de cacao, de café, de aguacate, de banano, de cítricos, y los tenemos pues altamente tecnificadas, ¿no? Pues en lo que tiene que ver con el proyecto de cabras, pues absolutamente cero. El proyecto de cabras lo inicié hace aproximadamente unos 14 años, cuando quise en un momento dado pues traer 3 cabritas y un cabro macho, y la idea en ese momento era pues tener 4 animalitos más en la finca. Pero cuando ya tuve los animales, me empecé a enamorar de este proyecto, y empecé a investigar en internet, empecé a comprar libros, y cada día me fui enamorando tanto de este proyecto que a través de la investigación, a través de visitar otras fincas, a través de compartir experiencias con otros amigos que ya estaban con estos proyectos, pues me enamoré mucho de esto, y soy enamorado de las cabras porque aquí en este momento tenemos el proyecto de cabra lechera, donde la leche que producimos toda la transformamos en derivados, y producimos lo que es el queso, la cuajada, el yogur, el arequipe, manjar blanco, postres, helados, en fin, todo el alimento que se produce, toda esa base de leche de cabra. Aparte de eso, las cabritas me proporcionan todo el estiércol para fertilizar lo que es el cacao, el café, el banano, los aguacates, inclusive los mismos pastos de corte. Estos son fertilizados con este abono que es la caprinaza. Y en este momento estamos innovando con un nuevo producto, que es aprovechar la orina del cabro para producir un fertilizante orgánico con tecnología canadiense. Igualmente tenemos un proyecto de bovinos, donde generalmente las personas sostienen en 1 hectárea 1 o 2 cabezas por hectárea. En este momento nosotros en la finca estamos sosteniendo 5 cabezas por hectárea, con una estrella africana bien manejada y con una rotación de potreros, con una muy buena rotación de potreros. Igualmente tenemos cultivos de aguacate también tecnificado, de cítricos, de banano tipo exportación, que lo estamos inclusive fertilizando con el estiércol del cabro, y nos ha dado hasta el momento muy buenos resultados, sobre todo que ha disminuido en un 70 y 80% la disminución de las enfermedades del banano. Y aquí donde estamos pues tenemos el proyecto
estrella, por decirlo así, que es el aprisco, donde tenemos aproximadamente 200 animales, 200 cabras lecheras y, como les comentaba, pues toda la leche que sacamos la transformamos y finalmente pues entregamos al consumidor unos productos muy saludables, de muy buena calidad y sobre todo muy nutritivos. Pues algunas familias que estén interesadas, por supuesto que tenemos una casa muy bien adaptada, con sus habitaciones, con sus buenas camas, con sus buenas confortables. Como estamos a una altura aproximadamente de 980 metros sobre el nivel del mar, es un clima muy agradable para disfrutar. Dentro de la casa pues tienen su cocina de leña, tienen su cocina de gas y las familias pues pueden preparar ahí sus alimentos. Y aparte de eso pues tenemos una piscina dentro de un bosque, que eso es una sensación, donde le tenemos planta de tratamiento y le adaptamos una cascada también muy hermosa y donde hay su barbecue para que se hagan sus asados. Es un sitio muy agradable que en este momento las personas que estén interesadas pues con mucho gusto se pueden comunicar al 311-2645-712 y con mucho gusto le hacemos la reservación y yo sé que van a pasar un rato muy agradable, sobre todo con las personas que uno quiere, que es la familia. Bueno, yo creo que lo que más disfruto pues en la vida es estar en mi finca. Yo creo que si cuando a uno le gusta algo, pues uno lo disfruta y yo inclusive muchas personas me critican porque yo llego muy temprano a la finca, me voy tarde, trabajo mucho, pero la verdad es que para mí no es trabajo, para mí es una diversión porque cuando uno disfruta de lo que hace, pues uno se siente muy bien y sobre todo que pensando también en uno como persona, esto es salud. Yo era una persona, antes de tener todos estos proyectos, vivía muy enfermo de la tensión, del colesterol, de los triglicéridos y con estar aquí, con lo que camino, con lo que sudo, con todo lo bueno que me produce estar en la finca, estoy como de 20. Aquí generalmente trabajamos 8 personas. 2 se dedican única y exclusivamente a las labores del cuidado de los cabros, todo lo que tiene que ver con la capricultura, y las otras 6 personas restantes, pues lógicamente que en los otros proyectos, por ejemplo en los cafetales, en las cacaoteras, en las bananeras y haciendo diferentes actividades en los potreros. Ellos están disponibles todas las semanas para los oficios que yo asigne y cuento con un equipo muy bueno, muy capacitado y sobre todo personas que hacen el trabajo muy bien hecho. En primer lugar, tiene que ser un arriesgado, porque esto todo no es ganancia. Esto ha sido todo prueba de error. Aquí hemos perdido, hemos ganado, porque por ejemplo, en el caso mío, que yo no soy ni veterinario ni soy agrónomo, soy un emprendedor, que soy empírico de lo que hago, pero sí con la experiencia que tengo, pues gracias a Dios hoy día yo aquí no necesito veterinario en la finca, yo no necesito agrónomo en la finca, y hoy por hoy pues puedo decirte que la finca la manejo con la técnica que yo utilizo, que ha sido adquirida a través de la experiencia.